Hola, estimados estudiantes de octavo grado. Bienvenidos y bienvenidas a una clase más de matemática. En esta ocasión vamos a comenzar con la unidad número 6, que trata sobre las características de los triángulos y los cuadriláteros. En la página inicial de esta unidad se mencionan algunas situaciones. Por ejemplo, la pasarela del redondel Masferrer de San Salvador. Ahí se puede evidenciar dónde se utilizan triángulos y a la misma vez cuadriláteros. Podemos incluso encontrar en diversas situaciones de la vida cotidiana que la figura del triángulo es una de las que más se utilizan. Por ejemplo, se utilizan para hacer puentes, para hacer ventanas, incluso también los cuadriláteros, además para hacer ganchos de ropa. En algunos casos, la figura del triángulo es la que más se utiliza, ya que prácticamente no se puede deformar, hágase lo que se le haga. Además, podemos encontrar unas figuras en las cuales hay un libro que en este caso se le atribuye a Euclides, donde se habla específicamente de aspectos de geometría. Hemos dicho que la geometría es la medida de la Tierra, por lo tanto es de suma importancia que conozcamos cómo debemos medir o cómo se mide en este caso donde habitamos. También en esta unidad trabajaremos algunas demostraciones en donde se estudiarán o se tomarán de base la relación que hay entre el área de un triángulo con el área de un rectángulo. Ahí podemos observar triángulos de igual base e igual altura, que en este caso, si tienen la igual base e igual altura, tienen la misma área. Comenzamos con la primera clase, que corresponde a la página 116. Esta clase tiene que ver con los triángulos isósceles. El problema inicial nos pide que clasifiquemos los siguientes triángulos según la longitud de sus lados y menciona la característica de los triángulos isósceles. Debes recordar lo visto antes de la clasificación de los triángulos. Debes recordar asimismo cuándo un triángulo es isósceles y en este caso identificar esas características. Se nos plantean 4 triángulos. Esos triángulos tienen sus medidas respectivas. ¿Qué es lo que vamos a hacer para resolverlo? Bueno, primero vamos a identificar qué medidas tienen uno por uno. Y luego de identificar las medidas, vamos a clasificar. Intenta resolverlo en tu cuaderno. Cuando ya lo hayas resuelto, compara los resultados propuestos en este video. Comenzamos. Lo primero que vamos a hacer es observar qué características tiene. Tomamos en el caso del literal A y observamos el triángulo que se nos genera. Observamos que tienen medida 4 centímetros, 4 centímetros y 4 centímetros. Entonces, esta figura que hemos obtenido, podemos decir que tiene sus 3 lados iguales, por lo tanto va a ser un triángulo equilátero. Ahora tomemos el literal B. Lo que observamos en el literal B es que tiene este lado de 4, este de 3 y este de 4. Entonces observamos que tiene 2 lados iguales y uno desigual. Por lo tanto, a esta figura que tiene estas características, o este triángulo en específico, le vamos a llamar triángulo isósceles. En el literal C, observamos que se nos genera ese triángulo. Veamos las medidas: 3 centímetros, 4 centímetros y 6 centímetros. Por lo tanto, vamos a decir que, en este caso, como sus 3 lados son desiguales, vamos a llamarle escaleno. Asimismo, en el caso del literal D, tenemos un triángulo de 3 centímetros y 4.24 centímetros. Observamos que tiene 2 lados iguales y un tercer lado desigual, por lo que lo clasificamos en triángulo isósceles. Y es así como hemos identificado las características que tienen estos triángulos con relación a la medida de sus lados. También podemos hacer clasificaciones de acuerdo a la medida de sus ángulos. Por ejemplo, si los triángulos
tienen todos sus ángulos agudos se llaman acutángulos. Por ejemplo, en este caso, el literal A y el literal B. Si tiene un ángulo de 90 grados le llamamos rectángulo. Por ejemplo, en este caso, el literal D. Y si tiene en uno de sus ángulos es obtuso, entonces le llamamos obtusángulo, que es en el caso del literal C. Pero esa es otra clasificación que podemos identificar. Ahí observamos la clasificación que podemos hacer de acuerdo a los ángulos. En conclusión, vamos a decir que la definición de los triángulos isósceles es que dos de sus lados son de igual longitud y se caracterizan porque la medida de dos de sus ángulos es igual. Vamos a identificar las partes de un triángulo isósceles. Tenemos nuestro triángulo isósceles y vamos a decir que la primera parte es el arista. ¿Cuál es el arista? Va a ser el vértice donde concurren los lados de igual longitud. En este caso, la arista es esta cúspide. Otra es la base. La base va a ser el lado opuesto a la arista. En este caso, consideramos que es nuestra base. Ángulos adyacentes. Son los ángulos formados por la base y los otros dos lados del triángulo. En este caso, aquí tenemos los dos ángulos adyacentes. Si nos fijamos, se ha formado por la base y los otros dos lados. Y por último vamos a tener los lados opuestos a los ángulos adyacentes. Estos van a ser los lados que tienen la misma longitud en un triángulo isósceles. Ahí hemos identificado con un círculo que tienen igual medida y a eso le vamos a llamar lados opuestos a los ángulos adyacentes. Debes reconocer cada uno de estos elementos porque posteriormente se plantearán y haremos referencia a ellos asumiendo que ya se tiene el conocimiento. Veamos un ejemplo. Me dice verifica que la construcción de un triángulo isósceles utilizando papel y comprueba que dos de sus lados y ángulos son iguales. Para realizar esta operación, en este caso tú tienes que hacerlo con dobleces y utilizando una página de papel. El paso número 1, tomamos una hoja de papel y doblarlo formando un rectángulo tal como se muestra en la figura número 1. Hay que doblarlo en este caso exactamente a la mitad y formamos un rectángulo como este. Luego podemos hacer un doblez con una diagonal de ese rectángulo y cortar con la tijera exactamente en la diagonal, tal como se muestra en la figura número 2. Y tercero, el triángulo que queda en medio, divídelo por la mitad tomando punta a punta y comprueba que es isósceles, viendo que sus ángulos y sus lados coinciden. Ahí se puede hacer la comprobación para que tengamos de referencia que si se nos forma un triángulo isósceles e identifiquemos los lados de ese triángulo. Ahora hay que resolver los ejercicios que se te plantean en el libro de texto. Nos dice que clasifiquemos los siguientes triángulos y argumentemos su respuesta. Señalemos las partes de los triángulos isósceles. Yo voy a resolver en el caso del literal B y el literal D. Tú tienes que resolver el literal A y el literal C. Observamos acá en el literal B que este mide 3.5 y este 3.5 y este 3. Por lo tanto, como tiene dos lados iguales, entonces este triángulo va a ser isósceles. Ahora, como ya tenemos que es isósceles, nos dice que en el caso que lo sea, señalemos las partes de esos triángulos. Entonces identificamos, la arista sería el ángulo, el vértice del ángulo de 50. La base, el lado de 3 centímetros. Los ángulos adyacentes, los de 65 grados. Y los lados opuestos que serían los que son de igual longitud, 3.5 y 3.5. En el caso del literal D, observamos que tiene 4 centímetros, 3 y 5. Por lo tanto, vamos a decir que es un triángulo escaleno. Y como si es escaleno no nos piden mayor cosa. Y ahí hemos terminado nuestro ejercicio.
Ahora ubícate en el cuaderno de ejercicio, ahí se te plantean 4 problemas donde se les pide que clasifiquen los triángulos argumentando la respuesta y señalando las partes de los triángulos isósceles. En este caso, puedes ubicarte en la página 120 y resolver los ejercicios que se te plantean. Espero que el video sea de mucha utilidad y hasta la próxima.